darle también nosotros otra repasadita más. Amén. Y a lo cual he titulado la función del Espíritu Santo, para qué nos sirve a nosotros, o cómo funciona en nosotros, o cómo obra. Y para esto quiero que vayamos a 16:7 de Juan. 16:7 de Juan. Amén. Gloria a Dios. 16. Capítulo 16, versículo 7. Vamos a leerlo hasta el 15. Dice 16, 7 al 15, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, ya vimos hace un poquito, ¿no? Hablaba acerca del Espíritu Santo también en el punto de la declaración de fe que estuvimos viendo, pero ahorita vamos a ver aquí la función que desempeña el Espíritu Santo en el creyente cuando es alcanzado por la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús y el Evangelio. Y lo primero que debemos de saber, hermanos, y recordar siempre, que el mundo no tiene al Espíritu Santo de Dios, que los únicos privilegiados en tener al Espíritu Santo de Dios son aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos convertido a Cristo y nos llamamos cristianos, ¿no? Amén. Cristianos, o sea, creyentes también. Creyentes en el Evangelio, creyentes en la palabra, creyentes en los fundamentos de la Escritura. Entonces nosotros somos esos que hemos recibido ese Espíritu Santo. Leemos 14, 25, 26 de aquí de Juan. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. En 14, 26 y 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es algo que nosotros ya sabemos, que cuando algo malo viene un deseo de hacer algo malo, o hay una tentación de hacer algo malo, y la palabra de Dios viene a nuestra mente, no es porque nosotros seamos más espirituales que otros, sino porque el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra conciencia y nos habla y nos dice lo que está mal y lo que está bien. Entonces nosotros por eso entendemos de que Dios
nos ha regalado su Espíritu Santo para eso y tiene esa función en ese aspecto de recordarnos las cosas que Cristo ha enseñado por medio de lo que aprendemos de su palabra y también de recordarnos de las cosas que son pecaminosas. Leemos más adelante en 15, 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesucristo, obviamente, en esta ocasión estaba hablando directamente con los discípulos, pero nosotros entendemos que todo cristiano que ha sido convencido por la palabra de Dios, ha recibido a Cristo en su corazón, recibe automáticamente el Espíritu Santo, y entonces ese Espíritu Santo es el Consolador que nos consuela. Nosotros no estamos huérfanos como dice un cierto varón ahí católico que dice que nosotros estamos huérfanos, que porque no tenemos madre. Nosotros nos basta con Dios para estar plenos y no sentirnos huérfanos. Dios tiene su Espíritu Santo que nos consuela, y en cualquier momento de nosotros, debilidad, tristeza, angustia, sabemos que ese Consolador es el que nos da consuelo, como dije el otro día, de saber que cualquier cosa que pase en nuestra vida es temporal, no es permanente. Amén. Por eso dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica en nosotros, en nuestra vida, de que está viviendo en nuestra vida. ¿Cómo Amén. Testifica el Espíritu Santo de que está habitando en nuestros corazones? Cada ser humano, como digo, que se ha arrepentido y busca santificarse, está dando testimonio de que el Espíritu Santo está obrando en él. El Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad y a toda justicia. Dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, también los discípulos que estaban con él, por el hecho de haber conocido a Jesucristo, de haber andado con él, también iban a testificar, iban a hablar de su palabra. De esta manera también nosotros testificamos que Cristo está con nosotros cuando nosotros llevamos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos con personas del Evangelio y los llamamos a reconocer que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Nosotros estamos testificando que Dios está con nosotros, que Jesús está en nosotros, y por eso nosotros llevamos lo que ya tenemos en nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo sirve para eso también, para testificar de Cristo, para testificar de Dios, para testificar de lo que nosotros conocemos. El Espíritu Santo da testimonio a cada creyente nacido de nuevo por sus frutos dignos de arrepentimiento. 16:7, allí mismo en Juan al 13, 16:7 al 13, que creo fue el que leí, ¿no? Amén. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviaré, dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el mundo se convence de pecado, de juicio, no es porque el mundo automáticamente ande caminando y de repente diga, soy un pecador, necesito arrepentirme. Sino porque cuando la palabra se predica y se expone la Escritura, o sea, los mandamientos de Dios, se le explica por qué el hombre es pecador y se le enseñan los mandamientos. Y entonces el hombre, al escuchar los mandamientos, entiende que está en la condición de un pecador y necesita arrepentirse de sus pecados, y ahí es cuando es convencido de pecado. Y entonces ahí es donde es convencido de pecado y de juicio. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, la justificación que se cree es porque Jesucristo ya murió, ya resucitó, ya fue al Padre. Amén. Entonces ahí se entiende por qué, de qué manera es justificado el hombre. Se explica. Jesús vino, murió, pagó por nuestro pecado, resucitó y ahora regresó al Padre. Esto da testimonio de que Él es el único que puede justificar al hombre por la muerte y la resurrección
pagando por nuestros pecados. Amén. De esta manera, porque si Él no hubiera resucitado entre los muertos o no hubiera ido al Padre, no fuera creíble. ¿Cómo puede alguien justificarnos? Alguien que murió y quedó muerto y no resucitó más. Pero su resurrección y su ascensión al Padre, eso es lo que da testimonio que puede justificar de justicia por cuanto voy al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué manera ha sido ya juzgado? Por la palabra de Dios, por Jesucristo, venciendo la muerte, por medio también del mismo Jesucristo. Amén. Que anduvo en el mundo, dio testimonio de la verdad. El diablo puede sacar el argumento que quiera sacar, el diablo no puede comprobar que él puede dar vida al hombre. Puede inventarse lo que se invente, pero Jesucristo dio argumentos sólidos con su palabra, con su muerte, con su resurrección. Amén. Venció al pecado, venció la muerte y aplastó al diablo. Él puede dar testimonio de que Él es verdadero y de que Él ya ha juzgado al diablo y el diablo está predestinado para condenación eterna. Entonces, seguimos leyendo lo demás. Cuando exponemos la palabra del Señor tal y como está escrita, el mundo se convence de pecado y acepta que es pecador. En este libro tenemos la revelación del Espíritu Santo y la profecía de los acontecimientos finales también en la palabra de Dios. Amén. Y esto es a lo que habla acerca de que el Espíritu Santo iba a revelar muchas cosas que no se les habían revelado a los discípulos en ese tiempo actual. Dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como si las enseñase el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La Escritura nos enseña esto, hermanos, que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. ¿Ustedes creen que si nosotros le explicamos a alguien lo que estamos haciendo ahorita y que lo hacemos para la gloria de Dios, un mundano que no tenga el mínimo conocimiento de Dios va a entender lo que hacemos? No lo va a entender. Para él es locura o pérdida de tiempo. Para él es algo insignificante, algo que diría él: yo en vez de estar haciendo eso, mejor estuviera por allá en fiesta, o mejor me fuera ido con la familia o con quien sea que ande, porque ahorita la gente anda en fiesta. Ahorita la gente no está pensando en Dios, no está meditando en el Señor. Si alguien de afuera nosotros le explicamos esto que estamos haciendo, no lo va a entender. Una persona que no tenga conocimiento de Dios absoluto, personas que son mundanas pero tienen el cierto conocimiento de la Escritura, lo entienden, aunque ellos no lo practican, pero lo entienden. Pero alguien que tenga un desconocimiento total no entiende, ve como locura estas cosas. Pero nosotros que estamos en el camino del Señor, el Espíritu de Dios nos enseña y nos revela y nos convence de que esto es agradable a Dios, de que nosotros busquemos mortificar nuestros deseos carnales y buscar el crecimiento espiritual y apartarnos del pecado. Los cristianos no tenemos el espíritu del mundo, sino el que viene de Dios. Amén. Y la sabiduría con la cual enseñamos no es humana, porque enseñamos conforme al Espíritu de Dios por medio de su palabra. Toda clase de enseñanza que nosotros damos, sea quien sea que se pare aquí al frente y lea las Escrituras, está enseñando cosas espirituales conforme a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Amén. El que tiene la unción del Espíritu Santo conoce la verdad, y no hay mentira que lo pueda desviar. El Espíritu Santo sirve también para esto, para que nadie pueda engañarnos con cosas vanas y fingidas, o cualquier predicación que nosotros escuchemos, hermanos. El que tiene el Espíritu Santo de entrada comienza a descudriñar si una predicación es verdadera o es falsa.
¿Por qué? ¿Por qué entiende? Porque está lleno del Espíritu Santo de Dios y sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Puede predicar bonito y puede llevar muchos versículos bíblicos, pero al desenvolverse comienza a notar cosas que no van de acuerdo a la Escritura. Entonces, el que tiene la unción del Espíritu Santo conoce la verdad. Aleluya. Y no hay mentira que lo pueda desviar del verdadero evangelio, del verdadero conocimiento. El Espíritu Santo sirve para esto. Por eso dice, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Lo que es mentira, lo va a conocer rápido. Así es, amén. Juan capítulo 2, versículo 20 en adelante. Vamos a leer 2:20 de Juan 2:20. Dice: ¿dije Juan o dije primera? Evangelio. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios, el que ha recibido a su Santo Espíritu ha sido enseñado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Amén. No ha sido enseñado por hombre, porque el que tiene la unción del Espíritu Santo, hemos entendido que nace un deseo por conocer la voluntad de Dios, Amén. lo que es agradable a Dios, y comienza a descudriñar día tras día en esta palabra. Amén. Día tras día, ¿para qué? Para saber cuando se diga algo si es verdad o es mentira, ¿no? Aleluya. Entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y cuando dice no tenéis necesidad que nadie os enseñe, ¿es por qué? Porque Él busca a través del Espíritu Santo, que está en conjunto con la palabra de Dios, Amén. ser enseñado por Dios directamente. Y no, dice, no os he escrito como si ignorases, la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad que nosotros hemos conocido es la verdad de Cristo Jesús. Es el mismo Cristo Jesús. Entonces, nosotros hemos entendido que su verdad nos guía a seguir caminando en ella. Que su verdad nos guía a seguir manteniéndonos firmes en ella. Dice el 28, permaneced, hijitos, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Hermanos, el Espíritu Santo también es que nos hace sentir confianza en que estamos en el Señor. Aleluya. Si sabemos que Él es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos seguridad de salvación y vida eterna? Porque sabemos que Dios es justo y que todo el que hace justicia es nacido de Él, o sea, de Dios. Por eso sabemos y tenemos seguridad de vida eterna, porque sabemos que Dios ama la justicia, ama la verdad. Entonces, uno piensa, ¿por qué yo amo la justicia? ¿Por qué yo quiero andar en la verdad? ¿Por qué aborrezco el pecado? ¿Por qué cada vez que algo malo viene a mi mente, me siento mal y siento que he ofendido a Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos hace sentir eso y Él pone en nosotros ese sentir y nos hace buscar cada día ser mejores en el caminar con el Señor. Entonces, esto da testimonio a nuestra vida de que estamos en el verdadero y de que estamos con Él. Vamos a Efesios y vamos a ver
el que está lleno del Espíritu Santo también, unas características de estar lleno del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, 20. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos ayer acerca de esto en la prédica, mi hermano, tocó un poco también acerca de esto. El Hijo de Dios no es de aquel que reniega por lo que tiene, sino que da gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Si tiene un trabajo, da gracias a Dios por ese trabajo. Si tiene un trabajo que es un poco pesado, aunque sea pesado, dice, pero gracias a Dios que tengo un trabajo. Está un poco pesado, pero gracias a Dios. Amén. No es de aquel que dice, no, pero es que aquí no gano suficiente, es que aquí gano muy poquito, es que acá, y empieza a renegar. Porque, hermano, ciertamente, cualquiera que tenga un trabajo que gana poco, si encuentra otro que gana mejor, lo toma, ¿no? Lo toma siempre y cuando sepa que va a glorificar a Dios en lo que hace. Porque no vamos a dejar algo que sea legítimo por algo en contra de la voluntad de Dios por ganar más dinero también. Así es, amén. Pero cuando tenemos algo que sabemos que glorifica a Dios, damos gracias a Dios por ello. Amén. Que si decía mi hermano acerca de la gente que reniega, no, que aquí hay mucha gente, o que hay muy poquita gente, y la gente reniega por todo. Que si llueve, reniegan porque llueve. Que si hay frío, porque hay frío. Que si hay calor, porque hay calor. Que si hay zancudo, porque hay zancudo. La gente reniega por todo, hermano. Entonces nosotros, como cristianos, llenos del Espíritu Santo, debemos de ser aquellos que dan gracias a Dios siempre. Amén. Cualquiera que, como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea nuestra situación, y esto da testimonio de alguien lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero una persona que continuamente le escuchen renegar, y a veces el impío dice que esta gente no parece cristiano, o sea, reniega por todo, y dice que es cristiano, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios? Y de repente conoce a otro que es cristiano y aquel da gracias a Dios por todo, y dice, pero ¿qué diferencia hay entre aquel que dice que es cristiano y este otro? Entonces ahí el impío comienza a distinguir y a ver y a analizar y a decir, este no es. ¿Por qué? Por su manera de comportarse, porque no está la llenura del Espíritu Santo. Entonces se tiene que dar gracias a Dios por todo, en todo tiempo, en todo momento. ¿Y de qué manera anda el Hijo de Dios? Alabando, dice, con salmos, cánticos espirituales. Y esto, hermanos, también da testimonio de la manera de comportarse, de hablar. Cualquier cosa que le digan, oh, pero tú tienes esto, pero tú tienes esto. Sí, gracias al Señor. Oh, pero conseguiste un trabajo aquí, gracias al Señor. Pero conseguiste esto allá, conseguiste este carro, aunque está viejito, pero andas right, gracias al Señor. No va a decir, no, pero el viejo ya lo quiero botar, si ya ni lo quiero. No, porque lo hago porque enteramente. No es una persona agradecida, hermano. Es una persona que reniega por todo, porque hay que dar gracias a Dios por lo que tiene en las manos. Yo siempre le decía a Angelito, cuando ya días que teníamos un carrito viejo y que miraba carro, no, digo, demos gracias a Dios por porque este es el que nos sirve a nosotros. Aquel nuevo que llevan, aquel no me sirve a mí. Me sirve porque este me ha puesto el Señor en mis manos. Amén. Demos gracias a Dios por esto. Entonces, esta es la manera que nosotros debemos y dar testimonio, hermano, de la llenura del Espíritu Santo en nosotros también. Amén. Una persona agradecida es alguien, solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esto en la persona, de ser agradecido. Amén. Porque el impío nunca se conforma con lo que tiene, siempre quiere tener más. Y esto no significa tampoco que uno, porque tiene algo sencillo y tiene la posibilidad de tener algo más, va a decir, no, yo no quiero eso porque es malo decir otras cosas. Si tiene la posibilidad en las manos, ¿por qué no? Porque Dios le ha permitido tener la posibilidad en las manos también. Amén. Pero dar gracias a Dios en todo, eso es lo importante, dar gracias a Dios en todo, que si tiene comida, lo que tenga de comer, que si tiene vestido, lo que tiene para vestirse, gracias a Dios por lo que tiene. Entonces son frutos del Espíritu Santo que también se reflejan en un cristiano. Y vamos a ver otros en Gálatas también que habla, acá está hablando ya de cosas más profundas, en Gálatas capítulo 5, 22. Gálatas 5, 22 también. Estos son resultados de que el Espíritu Santo esté en alguien. 5, 22 más. El fruto del Espíritu es en todo amor. Y esto nosotros ya lo sabemos casi de memoria. Gozo, paz
Y este gozo viene con el agradecimiento también. La paz. Alguien que tiene paz en su corazón no reniega por las cosas que tiene. ¿Por qué? Porque tiene paz en su corazón. Lo más importante que considera en su vida es: tengo paz para con Dios. Así es, amén. Lo demás puede esperar. Lo demás es secundario. Las demás cosas vendrán por añadidura si Dios así lo permite. Entonces tiene paz para con Dios. Es paciente, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay alguna ley que prohíba tener estas cosas. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión. Ese es otro fruto del Espíritu Santo. Los que son de Cristo crucifican. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, tiene dominio propio. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. También por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. También esto no es de un cristiano. Envanecidos unos a otros. O sea, no se anda irritando, jactándose de cosas. No, hermano, el Hijo de Dios no es de aquel que porque tiene algo nuevo anda presumiéndole, diciéndole a la gente: no, mira que yo tengo esto, que tengo lo otro, o que compré tantas hectáreas o tantas manzanas o cuantas casas, lo que sea. Amén. Lo que sea que compre. Si la gente se da cuenta, le dice: sí, sí, es cierto, gracias al Señor. Pero no es alguien que anda presumiendo lo que obtiene, porque las cosas no se obtienen para presumirlas, se obtienen porque Dios las da. Aleluya. Yo no creo que un siervo de Dios tenga cosas para andarla presumiendo. Mira lo que me compré, mira lo que tengo, mirale. Y tal vez presumiendo a las personas que no tienen ni casa, que es algo que pues no va con hijo de Dios. Entonces es agradecido, da gracias a Dios por todo lo que tiene siempre, en todo tiempo y en todo momento, y vive una vida gozosa, agradando a Dios, cantando al Señor, hablando de su palabra y en todo lo que tiene. Y la gente le dice lo que tiene, dice: el Señor va primero. Gracias a Dios. No gracias a que trabajo duro, no gracias a que tengo buena suerte, no gracias a que el jefe, o gracias, no. Gracias a Dios en todo tiempo. El Espíritu Santo nos capacita también para descudriñar las cosas espirituales, y esto lo vemos en Primera de Juan 1, Primera de Juan 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, vamos a leerlo. 1, 3 y 6, creo, si no me equivoco. Vamos a ver. ¿Qué dice primero? Dije, el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Para descudriñar las cosas espirituales. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya estaba en el mundo en ese entonces. ¿Y creen que ahorita todavía está? Claro que está. Entonces, hermanos, el que tiene el Espíritu Santo de Dios también tiene la capacidad para descudriñar. Atrás decía la verdad y la mentira, no aquí los espíritus. Descudriñar los espíritus cuando una persona está predicando de parte de Dios o de parte de sí mismo. Jesucristo dio una enseñanza acerca de esto que dice que el que predica, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Amén. Pero el que habla del que lo envió busca la gloria del que lo envió. Si nosotros predicamos de nosotros mismos, estamos buscando nuestra propia gloria. Y si nosotros predicamos a la gente acerca de la misma gente, estamos buscando la gloria de la gente. Amén. Cuando queremos sentir al hombre grande, amén, que tienes potencial, que eres una perla, que Dios quiere esto para ti, grandeza por allá y grandeza por acá. Estamos buscando que la gente se sienta bien, cómoda, grande, y entonces nos halaguen a nosotros por medio de lo que les decimos. Pero cuando nosotros predicamos, tenemos que predicar de aquel que nos ha enviado a predicar.
Eso fue lo que dijo Jesucristo: el que predica de sí mismo busca su propia gloria, pero el que habla del que lo envió busca la gloria del que lo ha enviado. Y nosotros tenemos que predicar de Cristo. Entonces dice: todo espíritu que no confiesa. Y en esto, hermanos, en esta expresión que está dando aquí, está dando expresión acerca de personas que no creían también en esos entonces que Jesucristo era hombre humano, sino que creían que era un espíritu, que era Dios, únicamente espíritu, que lo que sufrió en la cruz era únicamente un simulacro, que estaba como un ilusionista, que dejaba ver el sufrimiento, pero que verdaderamente Jesús no estaba sufriendo en carne. Pero la Biblia enseña que Jesús sufrió y padeció en carne viva y propia, como cualquier hombre, como usted y yo, si nos tocara padecer en una cruz. Así padeció él. Entonces había personas que pensaban que esto no era real, que era una ilusión, que Jesús solamente hizo esto como un acto para que se viera entre las personas, pero no. Entonces hay personas que también niegan eso de Jesucristo, que unos dicen que era meramente Dios, otros dicen que era humano y que no era Dios. Entonces cualquiera de estas posiciones contrarias no es de parte de Dios. Nosotros tenemos que creer las dos: era hombre y era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Él tenía las dos naturalezas en sí mismo. Entonces, pero para el ser humano a veces se hace difícil comprender esto, porque para el hombre humano 100 más 100 son 200, la matemática no le funciona. Entonces no puede decir 100% uno o 100% lo otro, pero son cosas que nosotros no entendemos cómo Dios hace funcionar esto, pero está escrito, ¿no? En su palabra, y Dios así lo ha dejado declarado, que Él era hombre y que Él era Dios también. Aleluya. Entonces, seguimos viendo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Entonces, en esa manera también se conoce a los que son del mundo, hablan del mundo. Cuando alguien predica y predica solamente de cosas materiales, ¿de qué está hablando? ¿De Dios o del mundo? Del mundo. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo también. Cuando alguien predica de cosas materiales y puro materialismo no es de Dios, es un espíritu del mundo. Ellos hablan del mundo, por eso dicen: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Hermanos, escuchen ustedes a personas mundanas que le digan a usted: a mí me gusta escuchar prédica. Investiguen qué prédicas escuchan. Investiguen qué prédicas escuchan y verán si escuchan palabra de Dios. Yo he encontrado gente en el mundo que me dice: a mí me gusta escuchar prédicas. ¿A quién le creen que escuchan? A Reagan, Ten, Maldonado, Cash. Hermano, estos son los predicadores. Al Dalte Geben, que le dicen, estos son los que les escuchan. Al mundo le gusta esto, hermanos, porque el mundo oye lo suyo. Estos predican del mundo, a la gente le gusta. Entonces nosotros, el Espíritu Santo nos ha capacitado para descubrir, pero el mundo no puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos ha capacitado para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Yo antes me confundía, cuando la gente me decía: yo escucho prédica, decía yo: un mundano escuchando prédica. Pero yo comenzaba en los caminos del Señor y decía: qué raro, pero bueno, dije yo, tal vez, decía yo, Dios vaya orando y los alcance. Pero hermanos, cuando ya vengo teniendo el conocimiento de las Escrituras, me voy dando cuenta que estos no predican a Dios, estos no predican a Cristo, estos predican de ellos, de sus grandezas, de sus logros, de sus deseos carnales. Y incluso dan buenos consejos matrimoniales, consejos para la familia, consejos para cómo criar a sus hijos, cómo educarlos, cómo enseñarles a aprender de la escuela, cómo enseñarlos a saludar a las personas. Enseñan de esto, que son buenos modales y principios, pero de Cristo, cero. De Dios, cero. Arrepentimiento, cero. Pecado, cero. No hay. Entonces, hermanos, el mundo, otra cosa, hay gente que le va a decir en el mundo a usted: a mí me gusta escuchar alabanzas. Investigue qué alabanzas escucha. Pregúntele cómo se llama el cantante que le escucha y dime la alabanza que escucha. Y le van a decir muchas que no son cánticos al Señor, que son melancólicas, que suenan tiernas, que suenan dulces, que dan ganas hasta de llorar, pero no son cánticos alabanzas al Señor. Hermano, el mundo dice aquí: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. El Espíritu Santo a nosotros, a usted y a mí, nos ha capacitado para discernir lo que es de Dios y lo que es del mundo.
y quienes son verdaderos y quienes son falsos. Amén. El Espíritu Santo nos capacita para escudriñar lo espiritual y saber si es de Dios o no es de Dios la palabra que están hablando. Amén. Nosotros somos de Dios. Dice más adelante, vamos a ver, nosotros somos de Dios, de dioses. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu. Otra cosa, hermano, fácil de notar cuando alguien es cristiano y no es cristiano. Le platica de Dios a usted, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo soy acepto, yo pertenecía a tal. Comienza a platicar con él y comienza a hablarle del pecado, arrepentirse, apartarse del pecado, consagrarse en santidad, y verá que empezará a chocar. Pero cuando usted topa con un verdadero cristiano, comenzará a platicar de esto y habrá una armonía y decir, amén, hermano, amén, verdad, eso es cierto, hermano. Qué bueno encontrar que estamos personas que estamos peleando la misma lucha, personas que estamos en el mismo sentir, personas que estamos consagrados y dispuestos a servir al Señor de todo corazón. Cuando se encuentra esta persona, hay una armonía porque están pensando y en el mismo sentir. Pero cuando personas dicen ser cristianas, pero no viven en santidad, ni se apartan del pecado, y dicen que son cristianos, usted comienza a ver de que no hay comunión ni armonía, porque son cristianos a su manera, como el mundo piensa ser cristiano, porque todo aquel que piensa ser cristiano de esta manera es como el mundo piensa ser cristiano. Yo con mi Jesús, yo con mi Dios, mi relación con Él, y de vez en cuando una oración, y de vez en cuando una visita a la congregación, y 4 Padres Nuestros, y lo que más que hacen ellos, y ya. O sea, esto es ser cristiano. Entonces nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y cuál espíritu más? El error. El espíritu del error. Y esto, hermanos, nosotros lo hemos comprobado, y ciertamente hay personas que topamos que son cristianos, y tenemos ciertas diferencias en ciertas áreas, pero en cuanto a la santidad y el consagrarse para el Señor, están firmes en ello. Están firmes en ello. También se recibe poder para ser testigos. Aleluya. Atestiguar. Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos? Dios nos da el poder para ser testigos de sus verdades y proclamar su justicia. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. O sea, hermanos, el cristiano donde quiera que vaya, sea aquí Estados Unidos, sea el país donde vaya, donde quiera, va a reflejar que es un cristiano. No porque él ande diciendo soy cristiano, porque va a hablar de las bondades de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, porque va a testificar de aquel que salva, de aquel que limpia, y de aquel que es el único camino, verdad y la vida. Amén. Hacia la eternidad con Dios. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano, el Espíritu Santo también nos capacita para nosotros poder ser testigos de Dios. Y ser testigos no es que alguien diga yo sé eso, no. Ser testigos es alguien que habla y dice lo que conoce y lo que ha visto y lo que sabe. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos recibido ese poder también, hermanos. Vamos a ir a Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. También que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, cuando nos alcanza, templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo también hace de nuestro cuerpo templo y morada cuando nosotros recibimos al Señor. Entonces, estas son las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra es
en Efesios 1, 13 y 14 que el Espíritu Santo nos sella. Amén. El Espíritu Santo nos sella como una garantía de salvación y vida eterna. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oiga bien, primero se escucha todo eso, ¿no? Amén. Y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas son las funciones del Espíritu Santo. Cuando recibimos, ¿cuándo qué? Cuando escuchamos, hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y después creemos, y habiendo creído, amén, somos sellados aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es qué? las arras, Que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza. Es que todo es para alabanza de la gloria de Dios. Y esto, cuando habla de las arras, hermanos, las arras eran un anillo que ponían a alguien cuando pertenecía a un linaje, o cuando se le daba un puesto de honor en el gobierno de los tiempos antiguos, o en una familia le daban una posición especial, le daban un anillo como garantía de que tenía también poder y potestad, al igual que el jefe o el dueño o el que le daba el poder a él de hacer lo que tenía que hacer. Entonces las arras, eso era algo que se le daba a alguien para que tuviera la misma autoridad según le designaba el mayordomo o el jefe o el rey. Entonces las arras, aquí habla de las arras, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Esas arras de la herencia, ¿hasta cuándo son dadas? Hasta la redención de la posición adquirida. No dice mientras esté en el mundo o por un cierto tiempo, hasta ese día final. Entonces, el Espíritu Santo sirve para todas estas cosas antes mencionadas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros conocer la verdad y la mentira. Nos ayuda a conocer los verdaderos y los falsos. Y también nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Y nos sella como garantía de vida eterna. Y hay seguridad porque Dios lo ha garantizado después de haberle recibido en nuestros corazones. Esto es, hermanos, la enseñanza de el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor por esto y